Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de todos los días. Es imposible que alguien crea que la crisis sanitaria que el mundo vive por el COVID ha pasado. En el país tenemos muestras de ello y en nuestro estado también. La autoridad de salud nos ha dicho que en Ciudad Juárez se han vuelto a tener defunciones causadas por el COVID, algo que no había sucedido en 2 días. Mis fuentes en la industria maquiladora me han indicado lo mismo, que han empezado a tener casos positivos en las pruebas que a diario realizan al personal. Son pocos casos, pero han vuelto. A pesar de que sabemos bien que la crisis sigue y está vigente, sí hay gente, muchas personas que actúan como si nada pasara, como si el coronavirus ya estuviera controlado y la pandemia en verdad hubiera sido controlada y la curva aplanada como nos ha hecho creer el gobierno federal, el que ha mentido todo este tiempo. El COVID llegó para quedarse y debemos de aprender a vivir con él. Y esto no se logra ignorando que está presente, descuidando los protocolos de seguridad e higiene, algo que ya mucha gente domina y los ha incluido en su diario vivir, pero mucha gente no lo hace y esto, además de ser una irresponsabilidad, no permite que la pandemia disminuya y tengamos noticias como las que los medios noticiosos comentan el día de hoy. Vuelve a haber muertos por COVID e infectados. Lamentable. El director médico de la zona norte, el señor doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, en su informe de la tarde de ayer, oficializó las 2 muertes y 28 nuevos contagios de juarenses, para un total de 29.589 casos acumulados del virus, donde 2.798 han perdido la vida. Y las cifras no terminarán ahí, queridos amigos. ¿Por qué? Porque en 29 de 30 hospitales en el estado de la red de infecciones respiratorias existen 217 pacientes infectados, 58 muy graves y están intubados. Ya sabemos que la recuperación es muy baja una vez que a un paciente se le intuba. Por si esto fuera poco, la Autoridad de Salud Federal habla de que puede haber un rebrote debido a las vacaciones de Semana Santa y que, bueno, estas ya sabes, se encuentran muy próximas. Entonces ha emitido un decálogo para que la gente lo observe. El problema es que con el encierro que se ha tenido, la gente quiere salir en estas vacaciones y con la oportunidad y recomendación que hace la autoridad, pues la gente le va a tomar la palabra y de seguro abarrotarán los centros vacacionales que estarán felices de recibir a los vacacionistas. ¿Cuántos de estos regresarán infectados a sus casas? El gobierno federal, en la persona de don presidente y de su zar anti-COVID, ambos de apellido López, no han observado sus propias indicaciones. Y más culpa tiene el de apellido Gatell que el de apellido Obrador. ¿Por qué? Por servil y sumiso a la voluntad de su jefe, al que no se atreve a exigirle que use el cubrebocas, esencial para evitar contagios. Ergo, no goza de autoridad moral para hacer valer su decálogo. Esa misma actitud del segundo López, el Gatell, provocó un daño enorme, es decir, que no se puede cuantificar o que, como dicen el día de hoy, las métricas no alcanzan para saber de qué tamaño es realmente. El impacto que ha tenido el COVID-19 en la educación ha causado que 2.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la emergencia sanitaria y además 2.9 millones tampoco por no contar con recursos económicos. Y por si esto fuera poco, 3.6 millones porque tuvieron que elaborar para poder vivir. El INEGI lo dio a conocer que el alumnado entre 3 y 29 años que sí estuvo inscrito en el ciclo escolar previo, no continuó o desertó del sistema educativo para este ciclo debido a la pandemia o falta de recursos económicos. El daño a los estudiantes del país es enorme, incalculable. La única métrica que se puede obtener es la que le acabo de comentar. El número de estudiantes que desertaron o que no regresarán a la escuela. Esto es una gran oportunidad para que el crimen organizado progrese y aumente sus filas, para que los actos de corrupción, las raterías y el pillaje aumenten y, por supuesto, la violencia se agrande y se agrave. En verdad, la pandemia cayó como anillo al dedo, pero solo para el primer López y el actual régimen, porque para millones de estudiantes y cientos de familias en México, es una desgracia que el segundo López no termina de reconocer, aceptar y tratar de detener de mejor manera.
Pero no es el único. El cuerpo de legisladores del país tampoco ha hecho gran cosa. Solo obedecer las instrucciones de su jefe supremo y de manera servil aprobar todo lo que se les ordena. Al fin y al cabo, para eso los pusieron ahí, para hacer como hacían los de antes y los de siempre, levantar el dedo a la orden del Ejecutivo. El daño que el COVID-19 ha ocasionado a las familias mexicanas, a las empresas e instituciones, no lo sabemos realmente. Las generaciones que vienen podrán determinarlo. La historia habrá de juzgarlo. Por lo tanto, usted que se quedará en casa en Semana Santa por el COVID, trate de pasar el mensaje en su círculo. Es mejor quedarse en casa. Tal vez, solo tal vez, podamos evitar un rebrote de este maldito virus. Y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles. Le agradezco mucho la atención a mi comentario y le espero mañana en el cotilleo de Radio Mexicana. Aquí le esperamos. Hasta entonces, gracias.